Entonces comenzamos la proyección de este capítulo número 10 del Bhagavad Gita, llamado, entre otras cosas, la opulencia del absoluto o el conocimiento del absoluto. Un capítulo muy importante, ya que podríamos de alguna manera comprenderlo como la trascendencia suprema que la divinidad ocupa en lo que implica el conocimiento del yoga, ¿sí? Cuando hablamos de filosofía del yoga, esencialmente estamos comprendiendo todo un conocimiento que abarca tanto lo material, en sus diferentes plataformas, características, manifestaciones, como también lo espiritual, ¿sí? El yoga integra, podríamos decir, tanto el estudio analítico, material, como espiritual de la naturaleza, y esto en complemento con un estudio intrínseco de cómo estamos constituidos a nivel de vuelta material, sobre todo en lo que es nuestra estructura sutil, en el área de la mente, el intelecto, la conciencia. De hecho, Patanjali en los Yoga Sutras, Patanjali comienza los Yoga Sutras diciendo: ahora comienza la explicación del yoga, y luego dice: el propósito del yoga es controlar las actividades o las fluctuaciones de la mente. Las actividades de la mente se resumen en 5, que es conocimiento correcto, pensamiento imaginario, ilusión, el sueño y la memoria, ¿sí? Esas son las 5 principales actividades mentales. Entonces el propósito del yoga, en esencia, consiste en poder controlar estas fluctuaciones para de esa forma desarrollar lo que conocemos como armonía, o esta naturaleza intrínseca que es Sat Chit Ananda, ¿no? Eterno, consciente y bienaventurada. Este capítulo 10 ahora es muy interesante porque nos va a hablar y nos va a invitar a reflexionar sobre, podríamos decir, la esencia del conocimiento del Bhakti. Krishna comienza este capítulo diciendo: mi querido amigo Arjuna, el de los poderosos brazos, escucha de nuevo mi palabra suprema, la que te impartiré porque, para tu beneficio, la cual te va a dar mucha alegría. La palabra de Krishna tiene el propósito de beneficiarnos a todos nosotros, y como todo lo que es veraz, todo lo que es real, naturalmente va a generarnos bienestar, va a generarnos satisfacción. El propósito de las palabras de Krishna justamente es el dar satisfacción. Por eso en el Bhagavad Gita hay 2 definiciones que se le da a Krishna cuando analizamos su enseñanza y su conocimiento, ¿sí? Uno es Satyavak y el otro es Vavaduk. Las palabras de Krishna se definen como Satyavak en sánscrito, que significa que son siempre veraces, y Vavaduk quiere decir ambrosíacas o nectarias, porque dan satisfacción, dan felicidad, dan bienestar, ¿sí? Esas son las formas en las cuales nosotros conectamos con las enseñanzas de Krishna, ¿no? Satyavak y Vavaduk. Ahora bien, Krishna, como siempre, tiene el propósito de hablar para el beneficio de todos los seres, para el beneficio del universo entero. Y él dice en el siguiente verso: ni las legiones de semidioses, ni los grandes sabios conocen mi origen, pues en todos los aspectos yo soy la fuente de los semidioses y de los sabios. Aquí Krishna está hablando como la suprema divinidad, porque lo es en esencia, en el sentido que es el maestro de todos los yogis. Por eso otro de los nombres de Krishna es Yogesvar. Yogesvar, ¿no? Que significa el amo o el maestro de todos los yogis. Cada nombre de la divinidad tiene un sentido, un propósito, una función. Entonces Yogesvar representa esto, ¿no? La sabiduría expresada en su aspecto más pleno, y en este caso Krishna representa esta sabiduría asociada
a la veracidad, al concepto del yoga. Entonces, aquí habla de cómo, por ejemplo, en este verso, de cómo en el verso 4, verso 5 del capítulo 10, la divinidad es la creadora de las siguientes cualidades y características. Krishna dice, la inteligencia, el conocimiento, el liberarse de la duda y del estar alucinado, la veracidad, el autocontrol y la tranquilidad, el placer y el dolor, el nacimiento y la muerte, el temor, la ausencia de temor, la no violencia, la ecuanimidad, la satisfacción, la serenidad, la caridad, la fama, la infamia, son tan solo creados por la suprema conciencia Krishna. Todo lo manifiesto en este mundo tiene una fuente creadora, que en otras palabras se define como una fuente energética. Existe Shakti, que es la energía en sánscrito recibe el nombre de Shakti. Shakti es un término también femenino, representa la energía como cualidad femenina. Y luego está Shaktiman, que es la fuente energética, que en este caso representa a Krishna, ¿no? Como la fuente de todas las energías, tiene un energético, y este principio activo energético está vinculado y conectado con la divinidad. Ahora vamos a analizar, porque este capítulo 10 es uno de los más significativos, porque se menciona lo que se conoce como el Chatur Shloki en sánscrito. Chatur Shloki significa los 4 versos, Chatur es 4, Shloka son versos, más importantes del Bhagavad Gita, que son el 10, digamos el verso del capítulo 10, el verso 8, el verso 9, el verso 10 y el verso 11. Es muy interesante y vamos a analizarlo y vamos a leerlos en sánscrito. El verso 8 dice, Aham sarvasya prabhavo, mata sarvam pravartate, iti matva vajantemam, buddhavava samambitaha. ¿Sí? Aham sarvasya prabhavo, mata sarvam pravartate, iti matva vajantemam, buddhavava samambitaha. ¿Qué es lo que está diciendo Krishna aquí? Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Bueno, vamos a analizar un poquito este verso. Aham sarvasya prabhavo. En sánscrito, aham, esta primera línea, ¿no? Aham significa yo. Sarvasya prabhavo. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Matá sarvam pravartate. Todo emana de mí. Iti matva vayantemam. Los sabios. Acá hay como una interacción en estos últimos versos, porque dice Iti matva vayantemam buddhavama samambitaha. Buddha Baba Samambitaha significa que los sabios, Buda justamente es una característica de la inteligencia, ¿no? El término Buda viene de otro concepto en sánscrito que es Buddhi. Buddhi significa inteligencia. Entonces, Buda viene de Buddhi. Justamente Bu es iluminación o aquel que se ilumina mediante su inteligencia. Ese es el significado de Buda. Entonces, Buddha Baba Samambitaha. Los sabios que saben esto, Iti Matva Vayantimam, se dedican a mi servicio devocional. Vayante. Vayante viene de Vayan. Vayan significa adoración en sánscrito. Vayan. Samambitaha. Dice Krishna, Baba Samambitaha, y me adoran con todo su corazón. Samambitaha, con todo el Bhav, ¿no? En este caso que representa emoción, sentimiento, dedicación. Entonces, una persona sabia se va a caracterizar
por el entendimiento y el conocimiento de la presencia de la divinidad en todo. Aham sarvasya prabhavo, dice Krishna, mata sarvam pravartate. La divinidad es la fuente de todos los planetas, de todas las esferas materiales y espirituales. Todo emana de ella. Y los sabios que saben esto, ese conocimiento que les permite percibir y concebir la manifestación como dependiente y conectada con la divinidad, naturalmente razonan, Buda es inteligencia, es discernimiento, que todo emana del Supremo. Al saber que todo emana del Supremo, lo ofrendan al Supremo. Por eso dice, se dedican al servicio devocional y adoran a la divinidad con todo su corazón. El conocimiento tiene el propósito de llevarnos a una acción, y esta acción, para que genere un efecto interno, tiene que ser realizada con sentimiento. Por ejemplo, acá hay un término muy interesante que habla Patanjali en los Yoga Sutras, ¿no? Él, como yo mencionaba al principio, él explica que la mente tiene 5 fluctuaciones: pensamiento correcto, imaginario, ilusión, el dormir y la memoria. Luego él define una por una qué significan, y él menciona que, además de existir estas 5 fluctuaciones, estas 5 actividades mentales, también hay 5 factores causantes del sufrimiento, que es lo que genera una constante perplejidad en nuestra existencia. Una perplejidad en el sentido de no encontrar una respuesta, un porqué. Digamos, siempre hay una interacción a nivel intelectual, a nivel mental, de querer entender las cosas para comprender el significado y el mensaje de las mismas, ¿no? El por qué, ¿no? ¿Por qué esto se da de una manera? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de X circunstancia? ¿Qué es lo que debo trabajar? ¿Qué es lo que debo aceptar? ¿Qué es lo que debo rechazar? De alguna manera ese por qué se asocia mucho a una función dentro del campo intelectual, que es el discernimiento, ¿no? La discriminación, el raciocinio, ¿no? La capacidad de discernimiento, de reflexión, de raciocinio proviene justamente del mismo término que invoca la inteligencia, que en latín es intellegere, ¿no? Entre esto y aquello, entre una cosa u otra. Sankalpa o vikalpa se llama en sánscrito esto, ¿no? Aceptar o rechazar. Entonces, Patanjali dice, estos factores causantes de sufrimiento, además de generar esta perplejidad, este no poder encontrar una respuesta, también generan diferentes tendencias que reciben el nombre de samskaras, como inclinaciones. Estos 5 factores causantes del sufrimiento son, primero y principal, la ignorancia. ¿Sí? La ignorancia como factor causal del sufrimiento. Luego de la ignorancia viene ignorancia, egoísmo, odio, excesiva pasión o deseo y excesivo apego a la vida o a las cosas. Yo siempre menciono esto, ¿no? En este filósofo llamado Heidegger, muy influyente en el siglo XX, de inicios del siglo XX, él escribió un libro que se llama El ser y el tiempo, alrededor de 1920, es como un bestseller de filosofía, ¿no? Occidental, El ser y el tiempo. Entonces él se hace un cuestionamiento, digamos que en base a esta idea, o este silogismo, radica todo el análisis del libro, ¿no? Que es de dónde proviene el olvido acerca de nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos lleva a actuar o nos lleva a percibir la realidad como algo ajena a nosotros? O mejor dicho, ¿por qué nos olvidamos de quiénes somos? Sabiendo que somos almas o somos conciencia, ¿por qué actuamos ignorando nuestra naturaleza? No solamente actuamos, sino que pensamos, sentimos desde esta perspectiva. Básicamente, la conclusión es muy similar a la misma que define Sri Patanjali muchos siglos antes en los Yoga Sutras, que el excesivo
La excesiva atención y apego a las cosas es lo que genera un permanente olvido de uno mismo. Y ese olvido de uno mismo es el factor desencadenante de la ignorancia, de la ausencia de conocimiento, porque el conocimiento, inherentemente, que se manifiesta también como el sentido de la certeza, ¿no?, del cual también Kant habló al respecto, ¿no?, el sentido del yo, esa voz de la conciencia que nos hace de alguna manera percibir qué es bueno y qué es malo, dónde vamos a pisar el palito y dónde no, es algo que tenemos que razonar y analizar como algo primordial para el desarrollo de nuestra conciencia, ¿no?, de una conciencia saludable. Entonces Patanjali, mencionando estos 5 factores causantes del sufrimiento, luego dice, pero todos estos pueden ser controlados y mitigados a través de la meditación. Todos estos pueden ser controlados o mitigados a través de la meditación. Luego, él continúa hablando, pero vamos a remitirnos a un pada anterior, ¿no?, porque él habla, naturalmente pueden ser controlados estas fluctuaciones a través de la meditación, mediante el cultivo de la cordialidad, la compasión, la paciencia, el conocimiento, la empatía, la determinación, como las diferentes cualidades que hacen que uno pueda ir contrarrestando esta tendencia al sufrimiento que está constituido de estos 5 factores, recordemos. Ignorancia, excesivo apego a la vida o a las cosas, odio, egoísmo y pasión, ¿no? La pasión como una ilimitada cantidad de deseos que hacen que constantemente actuemos en la plataforma de la codicia, la lujuria, etc. Ahora, previamente él dice, cuando habla de meditación, porque él habla de meditación en el Pada 1, en el capítulo 1 de los Yoga Sutras, que recordemos está compuesto de 195 versos aproximadamente, dividido en 4 padas, 4 capítulos. Él dice, uno debe meditar en la divinidad como aquel que lo controla todo, el origen de todo, lo más grande de lo más grande y lo más pequeño de lo más pequeño. Como la suprema fuente de la creación. Patanjali, que habla de los Yoga Sutras, que junto con el Bhagavad Gita son los 2 tratados de yoga más importantes, a nivel filosófico, digamos que la práctica de Hatha Yoga y Astanga Yoga se solventa y se sustenta en lo que es una filosofía. Y las referencias filosóficas más importantes del cuerpo del conocimiento del yoga son el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras. Y en ambos se habla acerca de la devoción a Dios. Se pone presente la expresión de la divinidad. Entonces Patanjali dice, mediante el cultivo, las obras adecuadas del yoga son una gran entrega a la práctica, el estudio del conocimiento y la devoción a Dios. La devoción. Digamos que esas prácticas es lo que nos va a ir volviendo sabios. ¿Sí? La palabra Dios es una palabra que también de alguna manera puede estar estigmatizada por no creer o por un concepto que a veces encapsulado en una religión se puede volver algo fanático, dogmático, sectario, y quizás la concepción que podemos tener por educación, por experiencia puede ser esa, pero en el yoga es diferente en ese aspecto, en ese sentido, es mucho más amplia, mucho más universalista. Digamos que es digamos, podemos definir la filosofía yoga como un monoteísmo polimórfico. Una divinidad, pero que se va a manifestar en muchas formas. Entonces, la divinidad, dice Patanjali, se halla presente en el Om, en el mantra Pranava, Om, el Omkara. Pranava significa origen, que el mantra Om es el Bija mantra, ¿no? El origen de todos los mantras, de todas las invocaciones sagradas. Eso es lo que representa el mantra Om. Y el Om, dice Patanjali, debe ser cantado con conocimiento, sentimiento y comprendiendo su significado. Digamos que la intención y la devoción va a ser muy importante a la hora de meditar, a la hora de practicar. Entonces,
Tomando como base y sustento esto que estamos hablando, aquí Krishna dice, ¿no? La divinidad, él hablando como divinidad, yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Y los sabios que saben esto, si vos sabés eso, si vos tenés ese conocimiento, con ese conocimiento tenés que hacer algo. Por eso el conocimiento es comparado como la mayor riqueza. ¿Cuál es la mayor riqueza que un humano puede tener? En las palabras de Yudhishthira Maharaj, uno de los grandes maestros del yoga, es la sabiduría, el conocimiento. Como toda riqueza, debe ser puesta en circulación, debe ser distribuida, debe ser compartida la riqueza, en un nivel, cuando es muy abundante, lógicamente, ¿no? Y como el conocimiento es la riqueza más abundante, en ese sentido, debe ser depositada en la fuente de la riqueza, en la fuente del conocimiento. Y la forma en que los sabios trasladan ese depósito es a través del bhakti, de la devoción. Buddha Bhava Samam Vitaha, adorando con todo el corazón. ¿Sí? El primer verso de los 4 más importantes del libro más significativo del yoga. ¿Sí? Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales, todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. El saber, jnana, debe llevar a vijnana, a un comportamiento, a una conducta, a un carácter. ¿Sí? Verso 9. Siguiente análisis. Dice, Machita Madgata Prana Bodhayanta Parashparam Katayantas Chamam Nityam Tusyanticha Ramanticha. Krishna dice, los pensamientos de mis devotos siempre reposan en la divinidad, siempre reposan en mí. Sus vidas están rendidas a mí. Y obtienen gran satisfacción y bienaventuranza iluminándose unos a otros y conversando acerca de mí. Recordemos, Krishna aquí está hablando como la divinidad. Entonces acá hay un punto importante. Krishna dice, Machita Mat Gata Prana. La palabra chita, que la C y la I se pronuncian, cuando la C se asocia a una vocal, se pronuncia como CH. Chita representa a la conciencia como el cuerpo sutil o también llamado Antakarana. Antakarana en sánscrito. Antakarana significa el ser interno, el ser interior. Chitta, que está compuesto por 4 elementos: mana, buddhi, ahamkara y chitta. Mana representa la mente, manas. De ahí viene mantra, ¿no? Por eso Krishna dice, ¿no? Machita, madgata prana. ¿No? Mach, ese ma es de mente, y cuando decimos mantra, ese man es mente, tráete significa liberación. ¿No? Entonces Antakarana está compuesto nuestro cuerpo sutil, nuestro cuerpo astral, que la experiencia de él que tenemos es en los sueños, por ejemplo, es el cuerpo pensante, el cuerpo sintiente. Está conformado por mente. Buddhi es inteligencia. Repasemos el concepto de inteligencia. Es una conjugación de 2 significantes, inter y legere, ¿no? Inter es entre, legere significa elección, elegir, entre esto o aquello, ¿no? La función de la inteligencia es discernir de esa manera. Y también Bu representa luz, la inteligencia ilumina porque ilumina a través del conocimiento. Ahamkara significa ego falso, ese es el tercer factor constituyente del cuerpo sutil, el ego falso. Aham es yo, mío, kara, me pertenece. La forma en la que el ego se expresa es a través de la pertenencia. Digamos que proyectamos internamente nuestro ser, nuestra conciencia sobre algo y nos identificamos justamente con nuestra expresión del ser sobre aquello de lo cual manifestamos un apego, porque estamos manifestando nuestra conciencia, nuestro yo en eso. Eso significa ego falso. Y a través de eso, la palabra mismo ego significa identidad.
Entonces a través de eso vamos construyendo una identidad. Y Chitta, que es conciencia. Entonces, este cuerpo sutil es el cuerpo pensante. Y el pensamiento también se conecta directamente con un conocimiento y con el recuerdo. Entonces, cuando el pensamiento se respalda en base al conocimiento, del cual Krishna menciona en el verso número 8, se vuelve ya un tipo de pensamiento como afectivo, como un pensamiento iluminador, un pensamiento estimulador, un pensamiento entusiasta. Y este pensamiento y este entusiasmo y esta sabiduría se quiere compartir. Por eso de Krishna dice, ellos tienen gran satisfacción y bienaventuranza iluminándose unos a otros, conversando acerca de la divinidad. Hablando, glorificando de esta manera la sabiduría y el conocimiento. Entonces la sabiduría es un tema muy interesante a hablar, a compartir, ¿no? Es un tema a discusión, siempre muy gratificante hablar de espiritualidad. Lamentablemente, a veces por fanatismos o por inseguridades, personas que quizás pueden seguir otros credos o que tienen su creencia y siguen otros referentes, o los mismos referentes, no pueden compartir intercambio de ideas sin querer tener la razón. El problema cuando uno comparte una temática siempre va a ser querer tener la razón. Entonces se vuelve un tipo de discusión política, donde yo quiero vencer al otro, con suerte respetando, o sea, hablando de la idea y si no, tomándomelo más a modo personal, trasladando, digamos, un tipo de rechazo personal por lo que piensa el otro. Y eso lamentablemente anula un intercambio que puede ser muy enriquecedor. Hablar sobre conciencia, sobre conocimiento, sobre estudio comparado religioso como el yoga, el cristianismo, el islamismo, es muy interesante y puede volverse algo muy satisfactorio internamente. Hablar de budismo, intercambiar ideas, respetándose los conceptos, aunque pueda haber desacuerdos, es algo necesario y que contribuye mucho a una calidad de intercambio que hace que nosotros como seres humanos podamos evolucionar y no caer en la tentación mediocre de insultarnos, de agredirnos, de negarnos, de cancelarnos por no pensar igual, ¿no? Por no pensar igual. Entonces es muy importante esto del intercambio, del diálogo, como lo que estamos teniendo, ¿no? Esto de hablar acerca de sabiduría, de conocimiento. Quizás no es lo que más convoque, ¿no? Siempre en las presentaciones no somos una cantidad. Claro, tampoco es que tenemos que serlos, pero digo, estos temas por lo general no se vuelven algo muy masivo, no se suelen viralizar, porque quizás el deseo o la búsqueda de la sociedad es más el entretenimiento en otro rol, en otro aspecto. Pero de alguna manera el que nos sentamos parte de un tipo de conocimiento y de interacción que tenga como propósito desarrollar una gravedad de pensamiento, un pensamiento filosófico, analítico, conceptualmente rico a nivel yógico, siento que nos tenemos que sentir muy afortunados de poder al menos tener ese deseo, porque no es algo común, no es algo ordinario. ¿Sí? Bien, vamos a continuar viendo, faltan 2 versos más, ¿no? Del Chaturshloki, del Bhagavad Gita, de los versos más importantes. Este es uno bellísimo, ¿no? Verso 10 del capítulo 10. Tesham satata yuktanam, vayatam priti purvakam, dadami buddhi yogantam, yenamam upayantite. Krishna dice, a quienes están constantemente consagrados y me adoran con amor extático, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí, o en otras palabras, pueden alcanzar al Supremo. A quienes están constantemente consagrados, Tesam, Satata y Yuktanam, y me adoran con amor extático, Vayatam, recuerden que Vayam
representa adoración. Entonces, Vayatam Priti Purvakam. Priti es con mucho afecto, ¿no? Priti es querido, entonces con un amor extático. Me adoran con amor Purvakam. Purvakam es extático en sánscrito. Acá viene una de las partes más significativas de este verso para los que lo están viendo en Instagram. Lo estoy compartiendo justo en Facebook con la diapositiva. En Instagram no lo puedo compartir con diapositiva. Por eso estoy leyendo en pantalla, ¿no? Que ella dice, Dadami Budi Yogantam. Dadami es dar. Yo les doy Budi Yogam. La inteligencia, recuerden que Budi significa inteligencia, Yogam, yogica. O en otras palabras, Dadami Budi Yogam Tam Yenamamu Payanti Te. Yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Digamos que nosotros tenemos inteligencia, pero hay una inteligencia superadora, o como en términos psicoanalíticos Freud lo llamó, está el ser y el super ser. Ese super ser se va a activar a través de esta adoración. Porque, a ver, nosotros como seres humanos, seres sintientes, por naturaleza todo el tiempo estamos adorando. No es que a veces tenemos una idea que puede tener que ver con yo adoro, digamos, el término adoración se traslapola más a un concepto devocional, ¿no? O algo espiritual. Pero en realidad la adoración es algo también muy material que podemos estar vivenciando. Adorar, por ejemplo, equipos de fútbol, adorar partidos políticos, adorar a mi familia, adorar a un ídolo musical, adorar a un ídolo artístico, literario, etc. La adoración es algo que siempre se va a proyectar sobre algo. Adoro a mi animal, adoro los autos, adoro la tecnología, adoro las estrellas, adoro mi patria, ¿no? etc. La adoración es un sinónimo de apreciación, de afecto, de atracción. Y no necesariamente espiritual, puede ser muy material. Ahora, cuando esta naturaleza de adorar, que está presente en todos, se va a canalizar a lo que es la fuente de la adoración, la fuente de la existencia, la divinidad, se vuelve algo que se retroalimenta en nosotros. Ahí hay una reciprocidad. Por eso fíjense cómo las mismas culturas nativas siempre veneraban a los dioses y a los elementales de los respectivos elementos. Por ejemplo, cuando se invocaba la lluvia, se adoraba al dios del cielo. Cuando se invocaba el alimento, el nutriente, el agradecimiento, la vida, siempre se adoró a Taita Inti, Futa, Chao, las diferentes culturas mapuche, inca, maya, ¿no? Al sol, con oraciones, con ofrendas. Sin ir más lejos, la adoración a la Pachamama, a la Madre Tierra, como agradecimiento. Entonces, cuando se adora en esa dirección, también, y con conocimiento y con experiencia de lo que representa lo mismo, esto nos va a brindar, de alguna manera, un tipo de satisfacción, un tipo de satisfacción en el sentido de conexión. Y lo más interesante que Krishna está diciendo aquí, un tipo particular de inteligencia. Cuando habla aquí Krishna de inteligencia es de vuelta de su funcionalidad, como ser, por ejemplo, discernimiento, reflexión, conocimiento, gravedad de pensamiento. La inteligencia funciona también en el plano de recuerdo, en el plano de la introspección. Entonces es muy importante canalizar la adoración a sobre todo lo que es la fuente de la misma, que en este caso es la divinidad. Representa la divinidad. Y vamos a leer el último verso de los 4 más importantes, que es el verso número 11 del capítulo 10, que dice: Tesham evanukam partam aham ajnanayam tamaha nasayami atma bhavashto jnana dipena bhashvata. Krishna dice: por compasión hacia aquellos que me reconocen y me adoran con todo su corazón, yo, dice la divinidad, morando dentro de sus corazones,
destruyo con la refulgente lámpara del conocimiento la oscuridad nacida de la ignorancia. Entonces, primero, aquellos que están constantemente consagrados, sabiendo que yo soy la fuente de todo lo que existe, hablando acerca de mí, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Ahora, por compasión hacia ellos, yo mismo morando en sus corazones, destruyo con la refulgente lámpara del conocimiento esta oscuridad que nace de la ignorancia. Esta ignorancia que no me permite reconocer la verdad, reconocer lo que existe dentro de mí como fuente dadora de amor, de sabiduría y de bienestar, que es mi conciencia. ¿No? Acá hay un punto muy interesante. Nosotros, como dijimos en la clase anterior, se explica en los textos yógicos que la naturaleza del alma es Sat, Chit, Ananda. El alma está constituida de Sat, Chit, Ananda. Sat es eternidad, Chit representa conciencia, conocimiento, y Ananda, bienaventuranza, satisfacción, bienestar. Naturalmente buscamos eso nosotros. No queremos morir, ¿no? Tenemos un instinto innato de supervivencia, eso lo da el aspecto Sat, el aspecto eterno del alma. Chit, conocimiento. El conocimiento es muy interesante aquí como se define, porque el aspecto Chit del conocimiento se asocia a todo aquello que en nosotros produce experiencia. Digamos que en la forma en la que nosotros como seres sintientes, nosotros como seres afectivos, somos seres sintientes. Y sentimos, y como seres sintientes, precisamos de experiencias permanentes. ¿Mm? Estas experiencias nos van a dar un tipo particular de satisfacción o insatisfacción, pero nos va a permitir sentir. Que como seres sintientes es vital para existir. El sentir implica existencia. ¿Se entiende? El sentir implica existencia. Entonces yo para sentir debo experimentar. Esa experimentación, ese sentir y esa existencia va a dar un tipo particular de conocimiento. Digamos que la experiencia tiene mucho que ver con el conocimiento. Conforme al tipo de experiencia que nosotros queramos vivenciar, va a haber un tipo de conocimiento en particular y de samskara, en otras palabras, de impresión o de tendencia que vamos a tener, que vamos a proyectar. Entonces, eso es Chit. Todos buscamos conocimiento y por eso queremos experimentar. Ahora, cuando el conocimiento y la experiencia están conectados con la espiritualidad o con el Bhakti Yoga, eso se vuelve el tercer factor constituyente del alma, que es Ananda, felicidad, que es otra de las cosas que todos buscamos. Felicidad. Krishna en el capítulo, no recuerdo si 2 o 3, leímos que él dice, mientras que la mente no esté en paz, no va a haber felicidad. Digamos que la forma en la cual encontramos la felicidad o despertamos esa satisfacción permanente que todos buscamos, y se puede buscar en un partido, en experimentar la emoción de que tu equipo gane un partido, o experimentar la sensación que puede generar una droga, o la actividad sexual, o un rico alimento, o un montón de actividades materiales. Todos de alguna manera podemos tener una inclinación a buscar un tipo particular de satisfacción y de bienestar. Pero como la asociamos con el cuerpo, suele distorsionarse esa proyección, puede volverse algo burdo y puede hacer un daño, como en el caso que hablaba yo de la experiencia de tipo de droga, ¿no? Todo va a tener una consecuencia posterior. Pero hay una tendencia permanente a buscar la felicidad. Si yo canalizo esa tendencia a la satisfacción interna proveniente de la práctica, ya sea de yoga, de meditación y sobre todo de bhakti, de devoción, esa experiencia va a dar como resultado un tipo particular de gusto, de sabor interno. Y eso es algo que todos anhelamos y lo queremos permanentemente. Entonces, de esta manera,
es que estos 4 versos más importantes del capítulo 10 del Bhagavad Gita nos hablan acerca de la importancia de la devoción, sobre todo la importancia de recibir una ayuda divina para poder de esta manera comprender el sentido y el significado de la práctica de yoga. Y por último, también, reconocer a la divinidad como algo permanente, presente en todo, y que ese reconocimiento se vuelva una conducta, que no, como yo he mencionado antes, no alcanza solamente con saber que yo soy un alma, sino que para realmente experimentar lo que hablábamos en la comparación entre experiencia y existencia, para realizar el conocimiento y la experiencia de lo que es ser un alma, debo comportarme como un alma. Ese debo implica un deber, o en otras palabras, un dharma. Y hay dharmas relativos y hay dharmas que se llaman perennes, dharmas eternos. ¿Sí? Hay un dharma, el dharma eterno en sánscrito recibe el nombre en el yoga de Sanatan Dharma. Ese Sanatan Dharma, ese dharma eterno, representa la práctica del bhakti, del servicio devocional a la divinidad. Dharma significa función también. ¿Sí? Dharma quiere decir también expresar un tipo de función. La función del alma, canalizada correctamente hacia la divinidad, es lo que va a dar y que permitamos que se desarrolle todo este conocimiento. Bien, vamos a dejar aquí por hoy. Muchas gracias por estar presentes en esta transmisión. Y, por supuesto, ahora dar lugar a las preguntas que tengan acerca de lo que hemos estado compartiendo. ¿Sí? Hasta el momento. Preguntas.